Durante 45 años ella lo criticaba todos los días, nada de lo que él hacía estaba bien, hasta que una mañana, Roberto hizo las maletas y desapareció sin decir una palabra. Carmen pensó que había ganado la batalla, pero cuando encontró una carpeta escondida llena de cartas secretas, su mundo se desmoronó por completo. Lo que descubrió en esas páginas la obligó a enfrentar una verdad devastadora sobre sí misma. Una historia de perdón, redención y segundas oportunidades en el amor. Prepárate porque esta historia va a tocarte el corazón de una manera que no esperabas. Suscríbete al canal. Deja tu me gusta en este video y comenta de dónde nos estás viendo. Nadie en el barrio de San Telmo imaginaba que aquella pareja tranquila escondía tantos ruidos entre las paredes de la casa antigua, con ventanas de madera que crujían al viento y el aroma constante de canela y menta que brotaba del patio trasero. La rutina de doña Carmen y don Roberto parecía inofensiva a los ojos ajenos. Él barría el empedrado al amanecer, ella regaba las macetas de geranios con la misma delicadeza con que evitaba cualquier caricia. Pero por dentro, aquel hogar estaba hecho de silencios duros, palabras cortantes y miradas que se desviaban como si hubieran olvidado el camino de vuelta al corazón. Carmen era firme, crítica, exigente con todo, sin excepción. Desde la manera en que Roberto doblaba las camisas hasta el modo como preparaba el mate por las mañanas, nada parecía suficiente para ella. Él, por su parte, era paciente, metódico, aficionado a los detalles que solo se perciben con el tiempo, como el cuidado de mantener los botones alineados o servir el té de hierbas en la taza de porcelana que ella prefería, como hacía un día lejano cuando aún sonreía al recibirlo. Pero el tiempo había desgastado más que solo el matrimonio, había engullido la ternura, ahogado las sonrisas, enfriado el toque que una vez los unió bajo las estrellas de Buenos Aires. En la mañana en que Roberto simplemente desapareció con las maletas hechas y ninguna nota dejada sobre la mesa de la cocina, el mundo de Carmen pareció agrietarse como un espejo viejo. El ruido del portón de hierro batiendo al viento sonaba más fuerte que nunca. El silencio de la casa parecía un grito constante que rebotaba en las paredes de ladrillo, y por primera vez en décadas, Carmen sintió algo que no era rabia, reclamo o impaciencia, sintió miedo. Miedo de estar sola, miedo de haber perdido a alguien que, aun sin afecto reciente, era la única constante de su vida desde que tenía 25 años. El despertador seguía sonando a las 6 de la mañana, pero ya no había pasos en el pasillo, la cafetera permanecía fría, y el diario del domingo se acumulaba junto a la puerta sin que nadie lo recogiera. Carmen se movía por la casa como un fantasma, tocando las cosas que le había dejado, la pipa sobre la mesita de noche, los libros de historia argentina marcados con pequeños papelitos, la chaqueta de lana colgada en el respaldo de la silla del comedor. Todo estaba ahí, excepto él. Los primeros días transcurrieron en una extraña mezcla de alivio y vacío. No había más reproches por el mate demasiado amargo, no había más silencios tensos durante las comidas. No había más miradas de Roberto que parecían buscar algo que ella no sabía dar, pero tampoco había el murmullo de la radio por las tardes, ni el ruido familiar de las páginas del diario siendo dobladas con cuidado, ni el aroma del tabaco de su pipa mezclándose con el perfume de las madreselvas del jardín. La señora Esperanza, la vecina de al lado que siempre estaba atenta a todo lo que ocurría en la cuadra, se asomó por encima del cerco de ligustro el tercer día. Sus ojos curiosos recorrieron el patio, buscando señales de vida normal. Roberto no ha salido en estos días, comentó con esa voz que usaba cuando pescaba información. Carmen la miró desde la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal bordado que su suegra le había regalado 40 años atrás. Está un poco indispuesto, respondió Carmen con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. La mentira le supo amarga en la boca. Pero era más fácil que explicar la verdad que ni ella misma entendía completamente. Esperanza sintió. Pero Carmen notó que sus ojos no se apartaban del jardín descuidado y de las ventanas que permanecían cerradas durante todo el día. Las mentiras, como las malas hierbas, tienen una manera de crecer si no se las corta a tiempo. Los días se convirtieron en semanas. Carmen desarrolló nuevas rutinas para llenar el vacío que Roberto había dejado. Se levantaba más temprano, preparaba café solo para ella. Leía el diario completo en lugar de solo las páginas de sociales como solía hacer. Pero por las noches, cuando se sentaba en el sillón de terciopelo verde donde solían ver las telenovelas juntos, el silencio se volvía tan pesado que casi podía tocarlo. Fue durante una de esas noches, mientras ordenaba el armario de la habitación con una meticulosidad que bordeaba la desesperación, que Carmen sintió el primer atisbo de pánico real. Roberto no había llevado toda su ropa. Su abrigo de invierno cejía ahí, así como varios pares de zapatos y su reloj de oro que había heredado de su padre. O había partido con mucha prisa, o no había planeado irse para siempre. Ambas posibilidades la aterrorizaban por razones diferentes. Carmen cerró los ojos y se permitió recordar la última conversación que habían tenido. Había sido sobre las plantas del patio. Él había sugerido cambiar las begonias del lugar porque no recibían
Suficiente sol donde estaban. Ella había respondido con impaciencia que las plantas estaban bien donde estaban, que siempre tenía que complicar las cosas simples. Roberto había asentido en silencio, como siempre hacía cuando ella cortaba cualquier intento de conversación. Ahora esa memoria la perseguía como un eco que no quería callarse. El mes siguiente trajo consigo una serie de pequeñas crisis que antes Roberto había manejado sin que ella se diera cuenta. La canilla de la cocina comenzó a gotear, creando un sonido constante que la ponía nerviosa. El portón se trabó y Carmen tuvo que pedirle ayuda al joven Matías, el nieto de Esperanza, quien la miró con una mezcla de curiosidad y lástima que la hizo sentir expuesta y vulnerable. ¿Dónde está don Roberto, señora Carmen?, preguntó Matías mientras forcejeaba con el cerrojo oxidado. La pregunta la golpeó como un puño en el estómago. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la mentira de la enfermedad ya no podía sostenerse por mucho más tiempo. Tuvo que viajar por trabajo, mintió nuevamente, pero esta vez las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. Matías asintió sin preguntar más, pero Carmen vio en sus ojos esa expresión que conocía bien, la misma que tenía Roberto cuando dejaba de creer en sus explicaciones. Las noches se volvieron el momento más difícil. Carmen comenzó a dejar la televisión encendida solo para tener voces en la casa, aunque no prestara atención a lo que decían. El murmullo constante le daba la ilusión de compañía, pero no podía engañar a su corazón, que sabía distinguir entre ruido y presencia. Una noche, mientras cambiaba de canal sin encontrar nada que pudiera distraer su mente, se detuvo en un programa sobre parejas que se reencuentran después de muchos años. Una mujer mayor, con cabello gris recogido en un moño, hablaba sobre cómo había perdido a su esposo por su carácter difícil. Carmen subió el volumen, sintiendo que esa mujer estaba contando su propia historia. Yo creía que amor era tener la razón, decía la mujer en la pantalla. Creía que cuidar de alguien significaba corregirlo constantemente, hasta que se fue y me di cuenta de que lo único que había hecho era convertir nuestro hogar en un lugar donde él ya no podía respirar. Carmen apagó la televisión abruptamente. Las palabras de esa desconocida habían tocado algo profundo y doloroso que ella había mantenido enterrado por años. Por primera vez desde que Roberto se había ido, lloró. No lloró por lástima de sí misma, sino por el reconocimiento terrible de que tal vez, solo tal vez, él había tenido razones para irse. El domingo siguiente, Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Decidió limpiar a fondo el estudio de Roberto, ese pequeño cuarto al fondo de la casa donde él pasaba las tardes leyendo, según descubriría más tarde, escribiendo. Había evitado entrar ahí desde su partida como si fuera territorio prohibido, pero ahora sintió que necesitaba encontrar alguna pista, alguna explicación que le diera sentido a lo que había pasado. El estudio olía a papel viejo y al tabaco de la pipa de Roberto. Sus libros estaban ordenados por épocas históricas. Una precisión que antes la irritaba, pero que ahora la conmovía. Carmen comenzó a revisar sistemáticamente cada estante, cada cajón, cada rincón donde él pudiera haber dejado alguna indicación de sus planes. Fue al mover la vieja máquina de escribir a Liberty, que había pertenecido a su padre, cuando vio el borde de una carpeta de cuero escondida detrás de los libros más antiguos. La carpeta estaba atada con un cordón gastado y tenía el peso de algo importante, algo que había sido guardado con cuidado durante mucho tiempo. Carmen desató el cordón con manos temblorosas. Adentro encontró un tesoro y una maldición al mismo tiempo. Docenas de cartas escritas en la letra cuidadosa de Roberto. No eran cartas de amor, sino desahogos nunca enviados, confesiones escritas en noches solitarias, fechadas a lo largo de 20 años de matrimonio. La primera carta que leyó estaba fechada 5 años después de su boda. En ella, Roberto describía la tristeza de sentirse constantemente criticado, de caminar en puntas de pie en su propio hogar para no despertar la impaciencia de Carmen. Escribía sobre los pequeños momentos de ternura que había intentado crear y que ella había rechazado, sobre los sueños que había guardado en el fondo del corazón para mantener la paz. Carmen leyó carta tras carta, cada una un puñal directo al corazón. Roberto escribía sobre las noches en que fingía dormir para no tener que enfrentar otro día de silencio, sobre las veces que había querido tomarle la mano y no se había atrevido porque sabía que ella la retiraría. Escribía sobre el amor que aún sentía por ella, mezclado con una soledad tan profunda que Carmen podía sentirla palpitar en cada palabra. Una carta fechada apenas 2 años atrás la quebró completamente. En ella, Roberto se preguntaba si alguna vez había existido realmente para Carmen o si solo había sido una presencia molesta que ella toleraba por costumbre. Escribía sobre su deseo de encontrar un lugar donde pudiera respirar sin sentir que cada movimiento era motivo de desaprobación. Carmen dejó caer las cartas y se abrazó a sí misma, meciendo su cuerpo como si fuera una niña asustada. Por primera vez en su vida adulta, se vio a través de los ojos de otra persona y la imagen que encontró la aterrorizó. Se había convertido en una mujer amarga sin darse cuenta.
Había transformado su hogar en una prisión donde el amor se había asfixiado lentamente. La revelación la golpeó como un rayo en medio de una tormenta. Ella no sabía amar sin controlar. Había confundido el cuidado con la corrección constante. Había interpretado el amor como el derecho a moldear a Roberto según sus expectativas. Y en ese proceso había perdido no solo a su esposo, sino también a la mujer que una vez había sido capaz de reír sin calcular, de abrazar sin medir, de amar sin condiciones. El reloj de pared marcaba las 11 de la noche cuando Carmen terminó de leer la última carta. Sus ojos estaban hinchados de llorar, pero su mente estaba más clara de lo que había estado en años. Roberto no se había ido de la noche a la mañana. Se había ido por partes, cada día un poco más, hasta que solo quedó su cuerpo ocupando un espacio en una casa que ya no sentía como hogar. Carmen recogió las cartas con cuidado reverencial y las guardó nuevamente en la carpeta, pero ahora tenía un propósito que quemaba en su pecho como una llama recién encendida. Tenía que encontrar a Roberto no para exigirle que volviera, sino para hacer algo que nunca había hecho en 45 años de matrimonio: pedirle perdón. La búsqueda comenzaría al día siguiente, pero Carmen sabía que, antes de poder encontrar a Roberto, tendría que encontrarse a sí misma. Tendría que desenterrar a la mujer que había sido antes de convertirse en esa versión dura y crítica que había destruido lo más valioso que tenía. Y eso, intuía, sería la parte más difícil de todo el viaje que estaba a punto de emprender. El viento nocturno hizo crujir las ventanas de la casa, y por primera vez en semanas, Carmen no sintió miedo del silencio, lo sintió como una oportunidad, como un lienzo en blanco donde podía comenzar a escribir una historia diferente, una historia donde el amor no fuera una batalla que había que ganar, sino un regalo que había que cuidar con manos suaves y corazón abierto. Esa noche, Carmen durmió profundamente por primera vez desde que Roberto se había ido, pero sus sueños estuvieron llenos de palabras no dichas y abrazos que nunca había dado, recordándole todo lo que había perdido y todo lo que aún podía recuperar si tenía el valor de cambiar. La mañana la encontró decidida, tenía una misión que cumplir y un corazón que sanar. La búsqueda de Roberto sería también la búsqueda de la mujer que había sido sepultada bajo años de orgullo y miedo. Y por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió algo parecido a la esperanza corriendo por sus venas como sangre nueva. Carmen despertó antes del amanecer con una determinación que no había sentido en años, la decisión de buscar a Roberto. Había plantado en ella una semilla de propósito que crecía con cada latido de su corazón. Pero mientras preparaba su primer café de la mañana, se dio cuenta de algo que la hizo detenerse con la taza a medio camino hacia sus labios. No tenía idea de por dónde empezar. Durante 45 años de matrimonio, Carmen había vivido en una burbuja cuidadosamente construida. Sus días giraban en torno a la casa, el mercado del barrio, las pocas amigas que visitaba de vez en cuando. Roberto era quien mantenía el contacto con su familia, quien recordaba los cumpleaños de los primos lejanos, quien sabía que había sido de los viejos compañeros de trabajo. Ahora, enfrentada a la necesidad de rastrear sus pasos, Carmen se sintió como una extranjera en la vida de su propio esposo. El primer paso lógico era revisar su agenda telefónica. Carmen la encontró en el cajón de la mesa del teléfono, llena de números escritos con la letra prolija de Roberto. Había nombres que ella reconocía vagamente y otros que le eran completamente desconocidos. Eduardo Morales, compañero de la fábrica metalúrgica donde Roberto había trabajado durante 30 años. Marta Sánchez, la hermana de Roberto que vivía en Rosario. El doctor Fernández, que había sido su médico de cabecera. Carmen marcó primero el número de Eduardo, sus dedos temblando ligeramente mientras esperaba que alguien contestara. La voz que respondió era ronca, marcada por años de trabajo duro y cigarrillos. Hola, Eduardo, soy Carmen, la esposa de Roberto Vega. Se hizo un silencio del otro lado de la línea que duró lo suficiente como para que Carmen sintiera que el corazón se le aceleraba. Carmen, qué sorpresa, respondió Eduardo finalmente con un tono que ella no pudo descifrar. ¿Cómo está Roberto? Hace tiempo que no sabemos nada de él. La pregunta la golpeó como un balde de agua fría. Si Eduardo no sabía dónde estaba Roberto, significaba que su esposo no había acudido a sus viejos amigos. Carmen improvisó rápidamente, no estaba lista para revelar la verdad a un extraño. Está bien. Solo quería saber si habían hablado últimamente. Eduardo parecía percibir que algo no andaba bien, pero no insistió. Se despidieron cordialmente. Pero Carmen colgó el teléfono, sintiendo que había perdido una oportunidad importante de obtener información. La llamada a Marta fue aún más difícil. La hermana de Roberto siempre había sido distante con Carmen y aunque nunca había dicho nada directamente, Carmen había sentido su desaprobación durante años. Marta creía que Roberto se había casado demasiado joven, que había sacrificado demasiado por un matrimonio que nunca lo había hecho completamente feliz. Carmen, qué raro que me llames, dijo Marta después de los saludos iniciales. Su voz tenía esa cualidad cortante que Carmen recordaba de las reuniones familiares. Quería saber si Roberto te había contado algo sobre planes de viaje o algo así. Carmen se sentía torpe.
mintiendo, pero no sabía cómo explicar la situación sin sonar desesperada. No, no me ha contado nada. ¿Por qué? ¿Acaso no sabes dónde está tu propio marido? El sarcasmo en la voz de Marta era inconfundible. Carmen sintió el impulso familiar de defenderse, de responder con la misma dureza, pero algo la detuvo. Tal vez las cartas de Roberto habían comenzado a cambiar su perspectiva. O tal vez simplemente estaba demasiado cansada para pelear. Solo preguntaba, respondió Carmen con una calma que la sorprendió a ella misma. Si hablas con él, dile que lo busco. Hubo otra pausa larga antes de que Marta respondiera. ¿Está todo bien, Carmen? Por primera vez en años, Carmen escuchó algo parecido a la preocupación genuina en la voz de su cuñada. Espero que sí, murmuró Carmen antes de colgar. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina de llamadas telefónicas frustradas y visitas a lugares donde Roberto solía ir. Carmen visitó la biblioteca municipal donde él pasaba las tardes leyendo sobre historia argentina. La bibliotecaria, una mujer joven con lentes que le daban un aire estudioso, reconoció inmediatamente la descripción de Roberto. Don Roberto, sí. Viene siempre por las tardes, pero hace como un mes que no lo veo. ¿Está bien? Carmen sintió un nudo en la garganta. Un mes. Eso coincidía exactamente con el tiempo que llevaba desaparecido. Está de viaje, mintió Carmen una vez más. Pero las palabras sabían cada vez más amargas en su boca. Carmen también visitó el café de la esquina donde Roberto tomaba un cortado los domingos después de misa. Don Raúl, el dueño, un hombre mayor con bigotes grises y manos marcadas por años de trabajo, la recibió con una sonrisa que se desvaneció cuando ella preguntó por Roberto. Señora Carmen, hacía tiempo que no la veía por aquí. Don Roberto tampoco ha venido. Solía sentarse en esa mesa de la esquina, la que da a la ventana. Siempre pedía lo mismo, cortado con 2 de azúcar y una medialuna. Un hombre de costumbres. Ese Roberto. La descripción de las costumbres de su esposo la conmovió de una manera inesperada. Carmen se dio cuenta de que no sabía que Roberto prefería esa mesa específica. No sabía que tenía rituales propios fuera de la casa. Había vivido con él durante décadas sin conocer realmente los pequeños placeres que él se permitía lejos de su mirada crítica. ¿Puedo sentarme un momento en esa mesa?, preguntó Carmen impulsivamente. Don Raúl asintió y le sirvió un café sin que ella lo pidiera. Carmen se sentó donde Roberto solía hacerlo y miró por la ventana que daba a la Plaza San Martín. Desde ahí se podía ver a los niños jugando en los columpios, a las madres jóvenes empujando cochecitos, a los abuelos alimentando a las palomas con migas de pan. Era una vista hermosa, llena de vida y movimiento. Carmen entendió por qué Roberto elegía esa mesa. Desde ahí podía observar el mundo sin sentirse observado. Podía formar parte de la comunidad sin tener que explicar o justificar cada movimiento. Era un refugio que ella nunca le había permitido tener en casa. Mientras tomaba su café, Carmen notó que una señora mayor se acercaba a su mesa. Era doña Isabel, una vecina del barrio que conocía de vista pero con quien nunca había tenido una conversación real. Disculpe, ¿usted no es la esposa de don Roberto, el que lee los diarios aquí los domingos? Carmen asintió, preguntándose qué venía después. ¡Ay! ¡Qué bueno encontrarla! Quería preguntarle por él. Hace semanas que no lo veo y me tenía preocupada. Es tan atento siempre. Me ayuda a cruzar la calle cuando vengo del mercado con las bolsas pesadas. Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. Roberto ayudaba a esta señora regularmente y ella no tenía idea. ¿Cuántas otras gentilezas hacía su esposo que ella desconocía completamente? Ha estado un poco delicado, logró decir Carmen, aunque cada mentira la hacía sentir más pequeña. ¡Ay! Pobrecito, dígale que doña Isabel pregunta por él, que lo extraño en el barrio. Es de esas personas que uno nota cuando no están, ¿sabe? Como que el día no está completo sin verlo pasar con su periódico bajo el brazo. Carmen prometió transmitir el mensaje y se despidió de doña Isabel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Caminó de regreso a casa, sintiendo que cada paso la alejaba más de la mujer que había sido y la acercaba más a una verdad que dolía cada vez más. Esa noche, Carmen se sentó en el sillón del living con una copa de vino tinto, algo que rara vez se permitía. Necesitaba valor para hacer lo que sabía que tenía que hacer, llamar a su propia familia. Durante años había mantenido a Roberto alejado de sus hermanas, alegando que eran demasiado entrometidas, demasiado dramáticas. Pero ahora se preguntaba si realmente había sido protección o control. Marcó el número de su hermana mayor, Beatriz, que vivía en La Plata con su esposo y sus 2 hijos ya adultos. Beatriz había sido siempre la más directa de las 3 hermanas, la que no se guardaba las opiniones. Carmen, qué sorpresa, dijo Beatriz cuando reconoció su voz. ¿Cómo están? Hace meses que no sabemos nada de ustedes. Estamos bien, respondió Carmen automáticamente, pero luego se detuvo. ¿Por qué seguía mintiendo? ¿Qué era lo peor que podía pasar si admitía que su matrimonio estaba en crisis? Bueno, en realidad, Roberto y yo estamos pasando por un momento difícil. Las palabras salieron más fácil de lo que había esperado. ¿Qué tipo de momento difícil?
La voz de Beatriz se volvió inmediatamente protectora, como cuando eran niñas y alguien molestaba a una de las hermanas. Se fue de casa hace más de un mes, no sé dónde está. Carmen sintió un alivio extraño al decir la verdad por primera vez. Ay, Carmen, ¿qué pasó? ¿Se pelearon? No exactamente, es más complicado que eso. Carmen luchó por encontrar las palabras correctas. Creo que no he sido una buena esposa. El silencio del otro lado de la línea se extendió lo suficiente como para que Carmen temiera que Beatriz hubiera colgado. Finalmente, su hermana habló con una gentileza que Carmen no había escuchado en años. Carmen, ¿querés que vaya para allá? Puedo tomar el tren mañana. No. No es necesario. Solo quería. No sé qué quería. Tal vez solo necesitaba decirle a alguien. Roberto es un buen hombre, Carmen. Siempre lo fue. Y vos también sos una buena mujer, pero a veces sos muy dura con la gente. Mamá ya lo decía cuando éramos chicas. La referencia a su madre fallecida la golpeó como un puño en el estómago. Su madre había muerto 5 años atrás. Pero Carmen recordaba perfectamente sus palabras. Mi niña, el amor no es una competencia que hay que ganar. Es un jardín que hay que regar todos los días. ¿Beatriz? Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Sí, ¿cómo hago para encontrarlo si no sé ni quién soy yo? La pregunta surgió desde un lugar tan profundo que Carmen se sorprendió a sí misma formulándola. Beatriz suspiró del otro lado de la línea. Creo que esa es la pregunta correcta, Carmen, y creo que ya empezaste a buscar la respuesta con solo hacértela. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Las palabras de su hermana resonaban en su cabeza como una canción que no podía dejar de escuchar. Se levantó y caminó hasta el espejo del baño, donde se miró fijamente bajo la luz cruda del tubo fluorescente. La mujer que le devolvía la mirada tenía el cabello gris recogido en un moño severo, líneas de expresión marcadas alrededor de los ojos y la boca, y una postura rígida que hablaba de años de mantener todo bajo control, pero por primera vez en mucho tiempo. Carmen intentó ver más allá de esa superficie. ¿Dónde estaba la joven que había conocido a Roberto en una fiesta de Año Nuevo, la que había bailado con él hasta el amanecer y había reído hasta que le dolía el estómago? Cuando había empezado a medir cada palabra, a calcular cada gesto, a convertir el amor en una serie de reglas y expectativas, la respuesta vino en fragmentos, como piezas de un rompecabezas que había estado armando sin darse cuenta durante décadas. Su padre había sido un hombre crítico que nunca estaba satisfecho con nada. Su madre había pasado toda su vida tratando de complacerlo. Y Carmen había aprendido que el amor era algo que había que ganarse con perfección constante. Cuando se casó con Roberto, había transferido esa dinámica a su matrimonio sin siquiera darse cuenta. Había interpretado su papel de esposa como el de supervisora, correctora, la que se aseguraba de que todo funcionara según sus estándares. Pero en algún lugar del camino había perdido de vista que Roberto no era su padre y que ella no tenía que ser una versión mejorada de su madre. Al día siguiente, Carmen tomó una decisión que la aterrorizó y la emocionó al mismo tiempo. Decidió visitar a la prima Elena, la hermana menor de su madre, con quien no había hablado en más de 5 años después de una discusión tonta sobre la herencia familiar. Elena vivía en una casita pequeña en Belgrano, rodeada de plantas y gatos callejeros que había adoptado a lo largo de los años. Cuando abrió la puerta y vio a Carmen parada y con un ramo de flores y una expresión tímida, su cara reflejó sorpresa genuina. Carmen, por Dios, ¿qué haces acá? Vine a pedirte perdón, Elena, y a preguntarte si puedo pasar a tomar un té contigo. Elena la miró durante un momento que se sintió eterno, y luego sonrió de una manera que le recordó a Carmen a su madre. Claro que podés pasar. Hace años que espero que alguna de las dos fuera lo suficientemente valiente como para dar el primer paso. La casa de Elena era exactamente como Carmen la recordaba, llena de luz, plantas por todas partes y un desorden cálido que hablaba de una vida vivida sin demasiadas reglas. Se sentaron en la cocina con tazas de té de manzanilla y facturas que Elena había comprado esa mañana. ¿Cómo está Roberto?, preguntó Elena después de que intercambiaran cortesías sobre la familia y la salud. Carmen sintió que había llegado el momento de la verdad. No lo sé. Se fue hace más de un mes y no tengo idea de ¿dónde está? Elena dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Se fue. ¿Por qué? Porque soy una bruja insoportable que convirtió nuestra casa en un lugar donde él ya no podía respirar. Las palabras salieron con una crudeza que sorprendió a ambas mujeres. Elena la estudió con esos ojos verdes que habían heredado todas las mujeres de la familia. Carmen, vos no sos una bruja. Sos una mujer que aprendió a protegerse siendo dura. Pero eso no significa que no puedas desaprender. ¿Cómo sabes eso? Porque yo hice lo mismo con mi primer marido. Lo alejé a punta de críticas y control hasta que un día se cansó y se fue. La diferencia es que yo tuve la suerte de darme cuenta antes de que fuera demasiado tarde para cambiar. Carmen sintió como si Elena le hubiera dado la llave de una puerta que había estado cerrada durante años. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo aprendiste a cambiar?
primero tuve que admitir que el problema no era él, era yo. Y después tuve que hacer el trabajo más difícil de mi vida. Aprender a amarme lo suficiente como para creer que merecía ser amada sin tener que controlar todo. El té se enfrió mientras hablaban. Elena le contó sobre su proceso de aprender a ser vulnerable, sobre las veces que había tenido que morderse la lengua para no corregir a su segundo esposo, sobre cómo había descubierto que el amor verdadero requería mucho más valor que el control. Carmen escuchó cada palabra como si fuera agua en el desierto. Por primera vez en años, se sintió entendida, vista, acompañada en un dolor que había llevado sola durante demasiado tiempo. Elena, ¿te dijo Roberto alguna vez que vendría acá si necesitaba un lugar donde quedarse? La pregunta surgió de una esperanza desesperada. Elena negó con la cabeza, pero luego se detuvo como si recordara algo. No, pero hace como 3 semanas apareció acá una tarde. Se veía diferente, más liviano, pero también triste. Tomamos un café y charlamos sobre nada en particular, pero antes de irse me dijo algo raro. ¿Qué te dijo? Me dijo que se acordaba de cuando ustedes venían acá en los primeros años de casados, que le gustaba cómo te reías cuando estabas relajada, y después me preguntó si yo creía que las personas pueden cambiar realmente. Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí, que las personas pueden cambiar, pero que tienen que querer hacerlo de verdad, no solo porque les convenga. ¿Te dijo algo más? ¿Alguna pista de dónde iba? Elena frunció el ceño, concentrándose. Mencionó algo sobre un lugar donde solían ir de novias, donde se sentía en paz, pero no me dijo dónde era. Carmen sintió que una pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Había un lugar, un sitio especial de los primeros años de su relación que habían visitado durante el noviazgo y los primeros años de matrimonio, Villa Carlos Paz, donde habían alquilado una cabaña pequeña durante 3 veranos consecutivos antes de que las responsabilidades de la vida adulta los alejaran de esos escapes románticos. Elena, creo que sé dónde está. Su prima la miró con una mezcla de esperanza y preocupación. ¿Y qué vas a hacer cuando lo encuentres? Carmen tomó el último sorbo de su té, que ya estaba frío pero que de alguna manera le supo perfecto. Voy a hacer algo que debería haber hecho hace 20 años. Voy a pedirle perdón y voy a preguntarle si está dispuesto a empezar de nuevo, pero esta vez de verdad. Elena sonrió y cubrió la mano de Carmen con la suya. Esa es la Carmen que recuerdo de cuando eras chica, la que no tenía miedo de ser vulnerable. Carmen se fue de la casa de Elena con algo que no había sentido en semanas, esperanza mezclada con determinación. Tenía una pista, tenía un destino, y por primera vez desde que Roberto se había ido, tenía un plan que no involucraba controlarlo o arrastrarlo de vuelta, sino encontrarlo como igual y pedirle la oportunidad de reconstruir lo que habían perdido. Pero antes de emprender el viaje a Villa Carlos Paz, Carmen sabía que tenía una última tarea que completar en Buenos Aires. Tenía que hacer las paces consigo misma. Tenía que despedirse de la mujer que había sido para poder darle la bienvenida a la mujer que quería llegar a ser. Esa noche escribió su primera carta, no para Roberto, sino para ella misma, una carta de perdón y promesas. Una declaración de intenciones que la acompañaría en el viaje más importante de su vida, el viaje de regreso a su propio corazón. Carmen despertó antes del alba con una maleta pequeña ya empacada, junto a su cama. Había tomado la decisión la noche anterior, después de escribir esa carta a sí misma que la había liberado de alguna manera que no alcanzaba a comprender completamente. Villa Carlos Paz estaba a casi 400 kilómetros de Buenos Aires, un viaje que no había hecho en más de 20 años. La sola idea de manejar sola por la ruta la aterrorizaba, pero la alternativa de quedarse sin hacer nada la aterrorizaba aún más. El colectivo salía a las 8 de la mañana desde la terminal de Retiro. Carmen se sentó junto a la ventanilla y observó cómo la ciudad se alejaba gradualmente, dando paso a campos verdes y pueblos pequeños que despertaban con el sol de la mañana. Durante las 5 horas de viaje, tuvo tiempo de pensar en todo lo que había descubierto sobre sí misma en las últimas semanas. Era como si hubiera estado viviendo con los ojos cerrados y ahora, de repente, pudiera ver colores que no sabía que existían. El paisaje serrano comenzó a aparecer cuando el colectivo se acercaba a su destino. Carmen reconoció las formaciones rocosas, los lagos que brillaban bajo el sol de mediodía, los cerros que se alzaban como gigantes dormidos. Todo era exactamente como lo recordaba, pero al mismo tiempo completamente diferente. La mujer que había visitado ese lugar por última vez ya no existía. Villa Carlos Paz había crecido considerablemente desde su última visita. Donde antes había casitas pequeñas y hostales familiares, ahora se alzaban hoteles modernos y complejos de departamentos, pero el corazón del pueblo seguía siendo el mismo, el lago San Roque extendiéndose como un espejo azul. Las callecitas empedradas que bajaban hacia la costanera, el aroma a empanadas y asado que flotaba desde los restaurantes. Carmen caminó por las calles principales sintiendo una mezcla extraña de nostalgia y ansiedad. ¿Realmente esperaba encontrar a Roberto aquí después de tanto tiempo? ¿Y si se había equivocado?
¿Y si él había elegido ir a cualquier otro lugar del mundo excepto el sitio que había compartido con ella? Decidió empezar por los hoteles y hostales del centro, en cada lugar que visitaba. Describía a Roberto y preguntaba si se había registrado algún huésped con ese nombre en el último mes. La mayoría de los recepcionistas la miraban con una mezcla de curiosidad y compasión que la hacía sentir como una detective aficionada en una película mala. Fue en el quinto hotel donde obtuvo la primera pista real. Una joven recepcionista con acento cordobés la escuchó describir a Roberto y asintió inmediatamente. Sí, creo que sé de quién me habla. Un señor mayor muy educado, que venía a desayunar todas las mañanas y se sentaba en la terraza a leer el diario. No se registró con el nombre que usted dice, pero encaja con la descripción. Carmen sintió que el corazón le daba un salto. ¿Con qué nombre se registró? Con el nombre de Roberto Alberti. Me acuerdo porque me llamó la atención que fuera como el poeta. Alberti era el apellido de soltera de la madre de Roberto. Él había usado el nombre de su abuelo materno, el hombre que lo había criado cuando su padre los había abandonado. Carmen se dio cuenta de que Roberto había elegido volver a sus raíces más profundas, a la parte de su identidad que no estaba conectada con ella. ¿Cuándo se fue? Preguntó Carmen tratando de mantener la voz estable. Hace como una semana. Pero mire, no sé si debería decirle esto. Pero él preguntó específicamente si alguien había venido buscándolo, como que esperaba que alguien apareciera. Carmen sintió una mezcla de esperanza y terror. Roberto había anticipado que ella podría buscarlo. ¿Eso significaba que quería que lo encontrara o que estaba preparado para huir nuevamente? ¿Le dijo a dónde iba? No exactamente. Pero mencionó algo sobre el lago. Decía que quería estar cerca del agua, que le daba paz. Carmen sabía exactamente a qué se refería. Durante sus veranos aquí, Roberto pasaba horas sentado en el muelle viejo que se adentraba en el lago, especialmente al atardecer cuando el agua reflejaba los colores del cielo. Era su lugar de meditación, donde decía que podía pensar con claridad. Gracias, le dijo Carmen a la recepcionista. Ha sido de mucha ayuda. Espero que lo encuentre. Señora, parecía una persona muy buena, pero también muy triste. Carmen salió del hotel con el corazón acelerado. Roberto estaba cerca. Podía sentirlo, pero también se dio cuenta de que la descripción de la recepcionista la había impactado más de lo esperado. Roberto parecía triste. Durante todos estos años, ella había estado tan concentrada en corregirlo y mejorarlo que nunca se había detenido a preguntarse si él era feliz. Caminó hacia la zona del lago, donde había varias posadas pequeñas y cabañas que se alquilaban por semana o por mes. El sol comenzaba a declinar y el aire se llenaba del aroma a leña quemada que surgía de las chimeneas de las casas cercanas. En la tercera posada que visitó, una mujer mayor con delantal floreado y manos gentiles la recibió en la puerta. ¿Busca habitación, señora? En realidad busco a una persona, mi esposo. Se llama Roberto y creo que puede estar hospedándose por aquí. La mujer la estudió con ojos inteligentes. ¿Roberto Alberti? ¿El señor que lee en el muelle todas las tardes? Carmen asintió, sintiendo que las piernas le temblaban. Sí, ese es él. Ay, señora, usted debe ser Carmen. Él habla mucho de usted. La declaración la golpeó como un rayo. Roberto hablaba de ella, después de todo lo que había pasado, después de haberse ido sin despedirse, ¿aún hablaba de ella? ¿Está aquí? Preguntó Carmen con un hilo de voz. No, se fue esta mañana temprano. Pero déjeme decirle algo, señora. Ese hombre la ama mucho. Se nota en la manera en que habla de usted, en cómo se le ponen los ojos cuando menciona su nombre. Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Pero si me ama, ¿por qué se fue? Porque a veces el amor duele demasiado, mijita. Y a veces la gente necesita alejarse para recordar por qué vale la pena luchar. ¿Le dijo a dónde iba? La mujer dudó un momento, como si estuviera decidiendo cuánto era apropiado revelar. Mencionó un lugar llamado La Cumbrecita. Dijo que quería estar en las montañas, donde el aire era más limpio y podía pensar mejor. Carmen conocía La Cumbrecita. Era un pueblo pequeño en las sierras de Córdoba, famoso por ser zona peatonal y por sus cabañas de estilo alpino. Estaba a unas 2 horas de viaje desde Villa Carlos Paz. Si se apresuraba, podía llegar antes de que se hiciera completamente de noche. Pero cuando estaba a punto de irse, la mujer la detuvo suavemente del brazo. Señora Carmen, permítame darle un consejo. No vaya corriendo detrás de él como si fuera una persecución. Él necesita ver que usted ha cambiado. No solo que lo necesita. Las palabras de la mujer la golpearon directo al corazón. Carmen se dio cuenta de que su impulso inmediato había sido exactamente eso, correr detrás de Roberto, encontrarlo, convencerlo de que volviera. Pero eso sería repetir el mismo patrón de control que lo había ahuyentado en primer lugar. Tiene razón, admitió Carmen, pero no sé cómo hacer esto de otra manera. Quédese acá esta noche, piense en lo que quiere decirle. Y mañana, cuando vaya a buscarlo, hágalo como la mujer que él se enamoró, no como la que él tuvo que dejar. Carmen aceptó la habitación que la mujer le ofreció. Era pequeña pero acogedora.
con una ventana que daba al lago y una cama cubierta con una colcha tejida a mano. Se sentó junto a la ventana mientras el sol se ponía, pintando el cielo de colores naranjas y rosas que se reflejaban en el agua como pintura derramada. Por primera vez desde que había comenzado esta búsqueda, Carmen se permitió imaginar realmente el momento del reencuentro. ¿Qué le diría a Roberto? ¿Cómo podía pedirle perdón por 4 décadas de críticas y control? ¿Cómo podía convencerlo de que había cambiado cuando ella misma estaba apenas comenzando a entender quién era realmente? Esa noche, Carmen escribió otra carta, esta vez sí era para Roberto. Escribió sobre las cartas que había encontrado en su escritorio, sobre el dolor de darse cuenta de lo sola que lo había hecho sentir, sobre su comprensión tardía de que el amor no era una competencia que había que ganar sino un regalo que había que cuidar. Escribió hasta muy tarde, llenando páginas con palabras que habían estado atrapadas en su corazón durante años. Al día siguiente, Carmen tomó el primer colectivo a la Cumbrecita. El viaje por la montaña fue hermoso pero aterrador. Las curvas cerradas y los precipicios a los lados del camino la hicieron aferrarse al asiento, pero también le dieron tiempo para revisar mentalmente todo lo que quería decir. La Cumbrecita resultó ser exactamente como la recordaba de las fotografías, un pueblo pintoresco con calles de piedra, casas de estilo bávaro y montañas verdes que se alzaban en todas las direcciones. El aire era fresco y limpio, cargado del aroma de los pinos y las flores silvestres. Carmen comenzó su búsqueda en las cabañas que rodeaban el pueblo. Había docenas de ellas, cada una más encantadora que la anterior, rodeadas de jardines cuidados y senderos que se perdían entre los árboles. En la sexta cabaña que visitó, una pareja joven que manejaba el lugar la recibió con sonrisas amables. ¿Roberto Alberti?, preguntó la chica después de escuchar la descripción. Sí, está en la cabaña del Pino Grande, la que está más arriba en la montaña. Es muy tranquilo. Pasa mucho tiempo escribiendo en el porche. Carmen sintió que el mundo se detenía a su alrededor, escribiendo. Roberto estaba escribiendo, igual que lo había hecho durante años en secreto. Igual que había hecho con todas esas cartas que ella había encontrado. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Carmen impulsivamente. ¿Él parece feliz? La pareja intercambió una mirada. Es difícil de decir, respondió el chico. Parece en paz, pero también como si estuviera esperando algo o a alguien. Carmen les agradeció y pidió direcciones para llegar a la cabaña del Pino Grande. Era una caminata de unos 20 minutos por un sendero que subía gradualmente entre los árboles. Mientras caminaba, Carmen sintió que cada paso la llevaba no solo hacia Roberto, sino hacia una versión de sí misma que había perdido hacía mucho tiempo. La cabaña apareció de repente entre los árboles, exactamente como la habían descrito. Era pequeña y rústica, con paredes de madera y un porche amplio que daba a la montaña, y ahí, sentado en una silla de mimbre con un cuaderno en las manos, estaba Roberto. Carmen se detuvo detrás de un árbol grande, sintiendo que el corazón le latía tan fuerte que él podría escucharlo desde donde estaba. Roberto se veía diferente, más delgado tal vez, pero también más relajado. Tenía el cabello un poco más largo de lo que ella recordaba, y llevaba una camisa de algodón que no reconoció. Pero lo que más le impactó fue su expresión. Parecía sereno de una manera que ella no había visto en años. Carmen se quedó observándolo durante varios minutos, memorizando cada detalle de este Roberto que había encontrado la paz lejos de ella. Lo vio escribir, detenerse para mirar las montañas, sonreír levemente por algo que había recordado. Era como estar viendo a un extraño que tenía la cara de su esposo. Finalmente, Carmen reunió valor y salió de detrás del árbol. Sus pasos en las hojas secas hicieron ruido y Roberto levantó la vista del cuaderno. Cuando la vio, su expresión pasó por una serie de emociones: sorpresa, confusión, algo que podría haber sido alegría y finalmente una cautela cuidadosa. Carmen dijo simplemente, cerrando el cuaderno y dejándolo en la mesa pequeña que tenía al lado. Roberto, respondió ella, sintiendo que todas las palabras que había ensayado se evaporaban de su mente. Se miraron en silencio durante un momento que se sintió eterno. Carmen notó las pequeñas arrugas alrededor de los ojos de Roberto, las canas en sus sienes que se habían multiplicado, las manos que sostenían el cuaderno con una gentileza que ella recordaba de cuando eran jóvenes. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Roberto finalmente. Seguí tu rastro. Elena me dijo que habías estado en su casa, después Villa Carlos Paz, después acá. Ha sido como armar un rompecabezas. Roberto asintió lentamente. ¿Y por qué me buscaste? Carmen sintió que había llegado el momento de la verdad. Todas las cartas que había escrito, todas las conversaciones que había tenido consigo misma, todas las lágrimas que había derramado, todo se reducía a este momento, porque encontré tus cartas, Roberto, las que escribías y nunca enviabas, y me di cuenta de que he sido una esposa terrible durante todos estos años sin siquiera saberlo. Roberto la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Qué cartas? Las que tenías escondidas en el estudio. 20 años de cartas donde me contabas lo solo que te sentías, lo criticado, lo poco valorado, y yo nunca me di cuenta.
Roberto suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello. No escribí esas cartas para que las encontraras. Carmen las escribía para no volverme loco, lo sé, y eso es lo que más duele. Que tenías que escribir cartas para sobrevivir en tu propia casa. El silencio que siguió fue pesado pero no hostil. Roberto se levantó de la silla y caminó hasta el borde del porche. Mirando hacia las montañas, Carmen se mantuvo donde estaba, respetando su espacio pero sintiendo que cada segundo que pasaba era crucial. ¿Has cambiado, Carmen?, preguntó Roberto sin darse vuelta. Estoy tratando, respondió ella honestamente. No sé si he cambiado todavía, pero sé que quiero hacerlo. Sé que la mujer que fui no te merecía. Roberto se dio vuelta para mirarla. Esas palabras, viniendo de Carmen, sonaban como algo imposible. No se trata de merecerme, Carmen, se trata de que podamos vivir juntos sin hacernos daño. Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Roberto, siento mucho haberte hecho sentir invisible en tu propia casa. Siento haber convertido nuestro amor en una serie de reglas y críticas. Siento no haber sabido valorar al hombre maravilloso que tenía al lado. Roberto la miró durante un largo momento y Carmen vio algo ablandarse en sus ojos, pero también vio cautela. La precaución de alguien que había sido lastimado demasiadas veces. ¿Y qué quieres ahora, Carmen? ¿Que vuelva y sigamos como si nada hubiera pasado? No, respondió Carmen con una firmeza que la sorprendió. Quiero que empecemos de nuevo. Quiero conocerte realmente, no la versión de ti que yo creía que debía ser. Quiero aprender a amarte sin controlarte. Roberto se acercó un paso, pero mantuvo la distancia. ¿Y cómo sé que esta vez es diferente? Carmen sacó la carta que había escrito la noche anterior y se la extendió. No lo sabes, solo puedes darme la oportunidad de demostrártelo. Roberto tomó la carta, pero no la abrió inmediatamente. En cambio, la sostuvo entre sus manos como si fuera algo frágil y valioso. Carmen, yo también tengo que disculparme. Me fui sin decir nada, sin darte la oportunidad de hablar. Eso no estuvo bien. Carmen negó con la cabeza. No, Roberto, tú te fuiste porque no tenías otra opción. Yo te había quitado la voz en tu propia casa, pero aquí es donde Carmen descubriría algo que cambiaría todo lo que quería saber sobre su matrimonio. Roberto abrió la carta que ella le había dado y la leyó en silencio. Cuando terminó, la miró con una expresión que mezclaba dolor y algo que podría haber sido alivio. Carmen, hay algo que tengo que decirte, algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Carmen sintió que el estómago se le contraía. ¿Qué es? Roberto respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para saltar desde un acantilado. Yo también me volví una persona diferente durante estos años. Me volví pasivo, complaciente, dejé de luchar por nosotros. Me escondía detrás de mis cartas en lugar de enfrentarte. Los dos construimos esta dinámica tóxica, Carmen. No fuiste solo tú. La revelación la golpeó como un martillo. Durante todas estas semanas, Carmen había asumido toda la culpa. Había construido una narrativa donde ella era la villana y Roberto la víctima inocente. Pero ahora él estaba diciendo que ambos habían participado en la destrucción de su matrimonio. Pero yo fui la que te criticaba constantemente, protestó Carmen. Y yo fui el que dejó de defenderse, el que eligió el resentimiento silencioso en lugar de la comunicación honesta. Carmen, durante años tuve oportunidades de hablarte sobre cómo me sentía, de pedirte que cambiáramos nuestra dinámica, pero era más fácil escribir cartas que nunca enviaría y cultivar mi dolor en silencio. Carmen se sintió mareada. Todo lo que había creído sobre su matrimonio, sobre su culpa exclusiva, sobre Roberto como víctima pasiva, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Entonces, ¿qué significa esto?, preguntó con voz temblorosa. Significa que si vamos a empezar de nuevo, ambos tenemos que hacerlo de verdad. Tú tienes que aprender a amar sin controlar. Y yo tengo que aprender a comunicarme sin esconderme. Carmen se sentó pesadamente en los escalones del porche, sintiendo que necesitaba procesar esta nueva información. Roberto se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero ofreciendo su presencia. ¿Crees que podemos hacerlo?, preguntó Carmen después de un largo silencio. No lo sé, respondió Roberto honestamente, pero creo que vale la pena intentarlo. Carmen lo miró de perfil, notando cómo la luz del atardecer iluminaba su rostro. Por primera vez en décadas, lo vio realmente como era, no como el proyecto que ella quería perfeccionar, sino como el hombre complejo y falible que había elegido amarla cuando eran jóvenes. ¿Qué has estado escribiendo?, preguntó señalando el cuaderno que había dejado en la mesa. Roberto sonrió levemente. Cartas a ti, pero esta vez con la intención de enviártelas. Carmen sintió que algo se abría en su pecho, algo que había estado cerrado durante tanto tiempo que había olvidado que existía. ¿Puedo leerlas? Cuando estés lista, respondió Roberto. Y cuando yo esté listo para que las leas. Se quedaron sentados en los escalones mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de colores que ninguno de los dos había tomado el tiempo de apreciar en años. No hablaron mucho más esa tarde, pero por primera vez en décadas, el silencio entre ellos no dolía.
Carmen entendió que este no era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva, una historia donde ambos tendrían que hacer el trabajo difícil de convertirse en las personas que habían sido antes de perderse en la dinámica tóxica de su matrimonio. Una historia donde el amor tendría que ser reconstruido desde los cimientos, ladrillo por ladrillo, con paciencia y honestidad. Esa noche, Carmen se quedó en una cabaña cercana. Roberto no la invitó a quedarse con él, y ella no se lo pidió. Ambos entendían que la proximidad física tendría que esperar hasta que hubieran reconstruido la proximidad emocional, pero por primera vez en meses. Carmen durmió profundamente, sabiendo que había encontrado no solo a Roberto, sino también el camino de regreso hacia la mujer que una vez había sido capaz de amar sin miedo. Los días que siguieron al reencuentro en la cumbrecita fueron como caminar sobre cristales rotos. Carmen y Roberto habían decidido pasar una semana en cabañas separadas, usando el tiempo para conversar cada día, pero manteniendo el espacio necesario para procesar todo lo que habían descubierto sobre sí mismos y sobre su matrimonio. Las conversaciones eran difíciles, llenas de silencios largos y revelaciones dolorosas. Roberto le contó sobre las noches en que había fingido estar dormido porque no sabía cómo acercarse a ella sin recibir una crítica. Carmen le habló sobre su terror constante de no ser suficiente, de cómo había usado el control para sentirse segura en un mundo que siempre le había parecido impredecible. Descubrieron que ambos habían estado actuando desde heridas que databan de mucho antes de conocerse. Roberto había crecido sintiendo que tenía que ganarse el amor siendo perfecto, nunca causando problemas. Carmen había aprendido que el amor era algo frágil que podía perderse si no se vigilaba constantemente cada detalle. Una tarde, mientras caminaban por un sendero entre los pinos, Roberto se detuvo abruptamente y se sentó en una roca al borde del camino. Carmen notó que tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa?, preguntó, sentándose a su lado pero sin tocarlo. Estoy pensando en todos los años que perdimos, Carmen, en todas las veces que pude haber sido valiente y hablarte directamente. Y no lo hice, en todas las veces que tú pudiste haberme preguntado qué necesitaba en lugar de asumir que lo sabías. Carmen sintió que el dolor en la voz de Roberto la atravesaba como un cuchillo. Los años perdidos, era una frase que resumía todo el peso de lo que habían descubierto. No eran solo dos personas que habían tenido problemas matrimoniales, eran dos personas que habían pasado décadas viviendo vidas paralelas en la misma casa, sin conocerse realmente. ¿Crees que es demasiado tarde para nosotros?, preguntó Carmen con un hilo de voz. Roberto la miró con esos ojos que ella había olvidado podían ser tan profundos. No lo sé, somos personas mayores. Carmen, ya no tenemos la energía de los 20 años para empezar desde cero. Pero tenemos algo que no teníamos a los 20, respondió Carmen. Tenemos la sabiduría de saber lo que no queremos repetir. Esa noche, Roberto cocinó para ambos en su cabaña por primera vez desde que se habían reencontrado. Era algo simple, pasta con salsa de tomate y albahaca fresca que había comprado en el pueblo. Pero para Carmen fue como recibir un regalo invaluable. No podía recordar la última vez que alguien había cocinado para ella sin que ella supervisara cada paso del proceso. Mientras comían, Roberto le contó sobre los últimos meses de soledad, sobre cómo había tenido que reaprender quién era cuando no tenía que ser el esposo que ella esperaba que fuera. Le habló sobre las mañanas en que se despertaba sintiéndose culpable por estar en paz, porque durante tantos años había asociado la paz con la traición a su matrimonio. Carmen escuchó sin interrumpir, sin corregir, sin ofrecer soluciones. Era la primera vez en décadas que simplemente estaba presente para escuchar la experiencia de Roberto sin filtrarla a través de sus propias necesidades y expectativas. Cuando él terminó de hablar, Carmen le contó sobre su propia transformación. Le habló sobre las conversaciones con Elena, sobre la gentileza inesperada de extraños que habían conocido a Roberto y lo recordaban con cariño, sobre el dolor de darse cuenta de que había estado viviendo con un hombre al que no conocía realmente. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo Carmen mientras Roberto servía té de hierbas en tazas desparejas que había encontrado en la cabaña. Que éramos felices al principio, antes de que aprendiéramos a lastimarnos. Recuerdo cuando nos reíamos juntos, cuando podíamos pasar horas hablando de cualquier cosa, cuando hacer el amor era algo natural y hermoso entre nosotros. Roberto asintió lentamente. Yo también lo recuerdo, y durante todos estos años, esos recuerdos fueron lo único que me mantuvo en el matrimonio, la esperanza de que pudiéramos volver a ser esas personas. ¿Crees que podemos?, preguntó Carmen. Roberto extendió su mano sobre la mesa con la palma hacia arriba. En una invitación silenciosa, Carmen la miró durante un momento que se sintió eterno antes de poner su propia mano sobre la de él. El contacto fue eléctrico. No por pasión sino por reconocimiento. Estas eran las manos que se habían tomado por primera vez 46 años atrás en una fiesta de Año Nuevo, cuando ambos eran jóvenes llenos de sueños y esperanzas. Creo que podemos intentarlo, dijo Roberto suavemente. Pero va a ser difícil, Carmen. Vamos a tener que desaprender 40 años de malos hábitos. Lo sé, respondió ella.
y va a doler. Vamos a cometer errores, muchos errores. Acordó Roberto con una sonrisa pequeña pero genuina. Al día siguiente, tomaron una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Decidieron no volver inmediatamente a Buenos Aires. En cambio, alquilarían una cabaña juntos por un mes, viviendo en el mismo espacio pero durmiendo en habitaciones separadas. Aprendiendo a convivir nuevamente, pero sin la presión de retomar inmediatamente la intimidad física y emocional que habían perdido. La cabaña que eligieron era perfecta para su experimento. Tenía 2 dormitorios pequeños, una cocina amplia con vista a las montañas, y un living con una chimenea donde podían sentarse por las noches a conversar o simplemente existir en el mismo espacio sin la presión de llenar cada silencio con palabras. Los primeros días fueron extraños. Ambos tenían que resistir impulsos profundamente arraigados. Carmen tenía que morderse la lengua cuando veía a Roberto preparar el café de una manera diferente a como ella lo haría. Roberto tenía que recordarse que podía expresar sus preferencias sin temor a desatar una discusión, pero gradualmente comenzaron a encontrar un ritmo. Carmen descubrió que le gustaba sentarse en el porche por las mañanas con su taza de café, simplemente observando cómo Roberto trabajaba en el pequeño jardín de la cabaña. No sentía la necesidad de dirigir sus movimientos o sugerir mejores maneras de hacer las cosas. Podía simplemente disfrutar de verlo hacer algo que obviamente le daba placer. Roberto redescubrió el gozo de cocinar para alguien que apreciaba sus esfuerzos. Carmen había comenzado a elogiarlos. Platos que él preparaba, no de manera exagerada, sino con comentarios simples y genuinos que lo hacían sentir visto y valorado. Una noche, 2 semanas después de haber comenzado su experimento de convivencia, ocurrió algo que ninguno de los dos había anticipado. Carmen estaba lavando los platos después de la cena cuando se resbaló y se lastimó la muñeca al tratar de evitar caerse. No era una herida grave, pero dolía lo suficiente como para que no pudiera mover la mano normalmente. Roberto, sin pensarlo 2 veces, se convirtió en su cuidador. Le vendó la muñeca con la gentileza de una enfermera. Le preparó una bolsa de hielo y se hizo cargo de todas las tareas de la casa que requerían el uso de ambas manos. Pero lo que realmente conmovió a Carmen no fueron los cuidados físicos, sino la manera en que Roberto los ofrecía. No había drama, no había reproches sutiles sobre su descuido. No había expectativas de gratitud exagerada. Simplemente la cuidaba porque era lo natural que hacer cuando alguien que amas necesita ayuda. Carmen, respondió Roberto esa noche cuando ella trató de agradecerle. No tienes que agradecerme por cuidarte. Es lo que hace la gente que se ama. La simplicidad de la declaración la quebró. Lloró en silencio mientras Roberto le preparaba té con miel, no de tristeza sino de reconocimiento. Así era como se suponía que debía ser el amor, simple, generoso, sin condiciones ni marcadores. Al día siguiente, mientras Carmen descansaba con la muñeca en alto, Roberto se sentó a su lado con el cuaderno donde había estado escribiendo desde que llegaron a la cumbrecita. ¿Quieres escuchar algo que escribí?, preguntó con una timidez que Carmen no había visto en años. Ella sintió y Roberto comenzó a leer con voz suave pero clara. Carmen tiene miedo de las arañas, pero nunca me deja matarlas por ella. Dice que puede hacerlo sola. Siempre ha podido hacerlo todo sola, o al menos eso es lo que quiere que yo crea. Pero anoche, cuando vio una araña grande en el baño, me llamó sin pensarlo. Y cuando la maté por ella, me miró como solía mirarme cuando éramos novios, como si fuera su héroe por hacer algo tan simple como eliminar una araña de 8 patas. Me pregunto cuántas veces en estos años ella ha querido pedirme ayuda con cosas pequeñas y no lo ha hecho. ¿Por qué cree que hacerlo la hace débil? Me pregunto cuántas veces yo he querido cuidarla y no lo he hecho porque asumo que ella no lo quiere. Tal vez el amor no es solo sobre los grandes gestos. Tal vez es sobre las arañas que matamos sin que nos lo pidan, sobre el café que preparamos como le gusta al otro, sobre la mano que extendemos cuando alguien se resbala. Cuando Roberto terminó de leer, Carmen estaba llorando otra vez, pero esta vez las lágrimas eran de algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. ¿Cuándo pasó eso de la araña?, preguntó. Hace 3 noches. Ni siquiera te diste cuenta de que lo noté. Carmen se dio cuenta de que Roberto tenía razón. Había llamado su nombre automáticamente cuando vio la araña, un reflejo que surgía de décadas de vida compartida, y él había aparecido inmediatamente. Había matado la araña sin comentarios dramáticos, y había seguido como si nada hubiera pasado. Había sido un momento tan pequeño que ella lo había olvidado casi inmediatamente, pero Roberto lo había notado, lo había valorado, lo había convertido en algo hermoso. ¿Puedo leerte algo que escribí yo?, preguntó Carmen impulsivamente. Roberto asintió, y Carmen fue a buscar el pequeño diario que había comenzado a llevar desde su primera noche en la cumbrecita. Encontró la entrada que buscaba y comenzó a leer. Roberto silba mientras cocina. Es algo tan suave que casi no se oye, pero yo lo escucho porque durante años he estado entrenada para escuchar todo lo que él hace, buscando cosas que corregir. Pero ahora, en lugar de corregir, solo escucho. Silba canciones que reconozco de la radio de nuestra juventud.
Canciones que solíamos bailar en la cocina cuando acabábamos de casarnos y teníamos más amor que dinero. No sé cuándo dejó de silbar en casa. O cuando yo dejé de escucharlo realmente, si es que seguía haciéndolo. Esta mañana, sin pensarlo, comencé a tararear junto con él. Se detuvo abruptamente. Como si hubiera sido sorprendido haciendo algo prohibido. Pero cuando vio que yo estaba sonriendo, no criticando, comenzó a silbar más fuerte. Y por un momento, sonamos como una pareja otra vez. Cuando Carmen terminó de leer, el silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habían compartido. No estaba lleno de tensión o cosas no dichas, estaba lleno de reconocimiento. De dos personas que se estaban viendo realmente por primera vez en décadas. Roberto se acercó un poco más en el sofá donde estaban sentados. Carmen, ¿puedo abrazarte? La pregunta la sorprendió. No porque fuera inapropiada, sino porque hacía tanto tiempo que nadie le pedía permiso para tocarla. En su matrimonio, el contacto físico se había vuelto algo mecánico, algo que ocurría según rutinas establecidas sin consultar realmente si la otra persona lo deseaba en ese momento. Sí, respondió Carmen y se acurrucó en los brazos de Roberto por primera vez en más años de los que podía contar. El abrazo fue perfecto en su imperfección. Fue torpe al principio, porque habían olvidado cómo encajaban sus cuerpos. Fue emocional porque ambos lloraron un poco. Pero también fue sanador de una manera que ninguno de los dos había anticipado. No se besaron, no hicieron el amor. Simplemente se abrazaron mientras el sol se ponía fuera de la ventana y el fuego crepitaba en la chimenea, recordando que habían sido amigos antes de ser amantes. Y que tal vez tenían que volver a ser amigos antes de poder ser amantes otra vez. Esa noche marcó un punto de inflexión en su proceso de sanación. Comenzaron a hacer cosas juntos que no habían hecho en años, caminar por los senderos de montaña tomados de la mano, cocinar juntos sin que ninguno de los dos dirigiera al otro. Sentarse en el porche, después de la cena, simplemente disfrutando de la compañía mutua. Pero también tuvieron su primera pelea real desde que se habían reencontrado. Ocurrió en la tercera semana, cuando Roberto sugirió que tal vez deberían llamar a sus familiares para contarles que estaban juntos otra vez. Carmen reaccionó con pánico, insistiendo en que todavía era demasiado pronto, que no sabían si esto funcionaría realmente. La discusión escaló rápidamente, con Carmen cayendo en sus viejos patrones de control y Roberto retirándose en silencio resentido. Por un momento horrible, ambos pensaron que habían destruido todo el progreso que habían hecho, pero esta vez, en lugar de dejar que el resentimiento se pudra en silencio, se enfrentaron directamente al problema. Carmen se disculpó por tratar de controlar la situación. Roberto se disculpó por cerrarse en lugar de explicar por qué era importante para él compartir su felicidad con otros. Hablaron durante horas sobre sus diferentes necesidades. Carmen necesitaba más tiempo para sentirse segura antes de hacer pública su reconciliación. Roberto necesitaba sentir que no estaban escondiendo su relación como si fuera algo vergonzoso. Encontraron un compromiso, llamarían a Elena y a Beatriz para contarles que estaban trabajando en su matrimonio. Pero pedirían que mantuvieran la información privada hasta que estuvieran listos para una revelación más amplia. La pelea y su resolución les enseñó algo crucial: podían estar en desacuerdo sin destruirse mutuamente. Podían pelear y luego volver a encontrarse. Podían tener conflictos y resolverlos como adultos que se respetan mutuamente. La última semana en la cumbrecita fue diferente a todas las anteriores. Se sentían más cómodos uno con el otro, pero también más conscientes de lo frágil que era lo que estaban construyendo. Carmen comenzó a hablar sobre el futuro con una mezcla de esperanza y terror. ¿Cómo sería volver a Buenos Aires? ¿Podrían mantener esta nueva dinámica en el lugar donde habían construido tantos malos hábitos? Roberto compartía sus miedos, pero también tenía una determinación que Carmen no había visto antes. No vamos a ser perfectos, le dijo una tarde mientras empacaban sus cosas. Vamos a cometer errores. Vamos a caer en viejos patrones a veces, pero ahora sabemos cómo hablar de ello. Sabemos cómo pedir perdón. Sabemos cómo empezar otra vez. El viaje de regreso a Buenos Aires fue silencioso, pero no incómodo. Ambos estaban perdidos en sus propios pensamientos, preparándose para el desafío de trasladar su nueva relación al lugar donde habían vivido lentigüe. Cuando llegaron a la casa en San Telmo, Carmen sintió una mezcla de familiaridad y extrañeza. Todo estaba exactamente igual, pero ella era una persona diferente, caminando por los mismos espacios. Las habitaciones parecían más pequeñas, pero también más llenas de posibilidades. Roberto se quedó en el cuarto de huéspedes por las primeras semanas. Necesitaban tiempo para ajustarse a estar de vuelta en el lugar donde habían sido infelices durante tanto tiempo, pero gradualmente comenzaron a crear nuevas rutinas que reflejaban quiénes eran ahora. Carmen se unió a un grupo de lectura en la biblioteca del barrio, algo que nunca había hecho porque siempre había estado demasiado ocupada controlando su casa para tener tiempo para sus propios intereses. Roberto comenzó a tocar la guitarra otra vez, algo que había abandonado años atrás porque Carmen había dicho que el ruido la molestaba. Comenzaron a invitar a gente a cenar.
algo que rara vez habían hecho porque Carmen siempre se estresaba demasiado tratando de que todo fuera perfecto. Ahora las cenas eran más relajadas, con comida simple pero preparada con amor, y conversaciones que fluían naturalmente en lugar de ser dirigidas por Carmen. Los vecinos notaron el cambio gradualmente. Doña Esperanza comentó que Carmen parecía más relajada, más amigable. Don Raúl del café mencionó que Roberto había vuelto a sonreír cuando venía por su cortado dominical, 6 meses después de su regreso. Carmen y Roberto tomaron la decisión de dormir en la misma habitación otra vez. Fue un paso cuidadosamente considerado, discutido durante semanas antes de que se sintieran listos. La primera noche fue extraña. Se acostaron en lados opuestos de la cama que habían compartido durante décadas, sintiendo como si fueran extraños nerviosos en una primera cita, pero gradualmente encontraron su camino uno hacia el otro. Su intimidad física se reconstruyó lentamente con la misma paciencia y cuidado que habían aplicado a su intimidad emocional. No era la pasión ardiente de la juventud, pero era algo más profundo, el amor de dos personas que habían elegido conscientemente permanecer juntas, que habían hecho el trabajo difícil de conocerse realmente. Un año después de que Roberto se fuera de casa por primera vez, estaban sentados en el mismo banco del jardín donde solían desayunar en silencio tenso, pero ahora el silencio era cómodo, lleno de la presencia mutua, sin la necesidad de llenarlo con palabras. Carmen tenía la cabeza apoyada en el hombro de Roberto, y él jugaba distraídamente con su cabello, que había comenzado a llevar más suelto en lugar del moño severo de antes. ¿En qué estás pensando?, preguntó Roberto suavemente. Carmen se tomó su tiempo para responder. Estoy pensando en que somos personas completamente diferentes de las que éramos cuando nos casamos, y también somos personas diferentes de las que éramos cuando te fuiste. ¿Eso te asusta? Un poco, admitió Carmen, pero también me emociona. Es como si hubiéramos conseguido 3 matrimonios en una vida. El primero cuando éramos jóvenes e ingenuos, el segundo cuando nos perdimos en nuestros miedos y malos hábitos, y este tercero donde realmente nos elegimos conscientemente. Roberto la abrazó más fuerte. Me gusta esta versión de nosotros. A mí también, dijo Carmen, pero nunca quiero dar por sentado que esto es fácil. Quiero seguir trabajando en nosotros todos los días. Y así lo hicieron. Carmen y Roberto continuaron siendo imperfectos, continuaron cometiendo errores, continuaron teniendo días difíciles donde los viejos patrones amenazaban con regresar, pero habían aprendido algo que la mayoría de las parejas nunca aprenden, que el amor no es un sentimiento que simplemente existe, sino una práctica que se elige cada día. Carmen aprendió a pedir ayuda cuando la necesitaba, a expresar sus miedos en lugar de convertirlos en control, a valorar las diferencias de Roberto en lugar de tratar de eliminarlas. Roberto aprendió a comunicar sus necesidades directamente, a mantenerse presente en los conflictos en lugar de retirarse, a celebrar sus propios logros sin minimizarlos. 2 años después, cuando Elena visitó para el cumpleaños de Carmen, se quedó asombrada por la transformación de la pareja. No era que hubieran vuelto a ser los jóvenes que habían sido al principio. Eran algo completamente nuevo. Eran 2 personas maduras que habían hecho la paz con sus propias imperfecciones y habían aprendido a amar las imperfecciones del otro. En su tercer aniversario de reconciliación, Carmen y Roberto hicieron algo que nunca habían hecho en casi 50 años de conocerse. Se escribieron cartas de amor el uno al otro, pero esta vez con la intención de entregarlas. La carta de Carmen decía: Roberto, durante todos estos años pensé que amor significaba mejorarte, cambiarte, convertirte en la versión de ti que yo creía que debía ser. Ahora entiendo que el amor verdadero significa verte exactamente como eres y elegirte de todos modos, elegirte no a pesar de tus imperfecciones, sino incluidas tus imperfecciones porque son parte de lo que te hace quien eres. Gracias por darme la oportunidad de aprender a amarte realmente. Gracias por ser paciente conmigo mientras aprendía a amarme a mí misma. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para empezar otra vez. La carta de Roberto decía: Carmen, me enseñaste que el perdón no es algo que se da una vez, sino algo que se practica todos los días. Me enseñaste que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar con amor a pesar del miedo. Me enseñaste que el matrimonio no es encontrar a la persona perfecta, sino ser la persona correcta para alguien imperfecto. Somos 2 personas que tuvimos la suerte extraordinaria de conseguir una segunda oportunidad. No todo el mundo la tiene. Vamos a honrar estos años que nos quedan viviendo con gratitud y presencia, sabiendo que cada día juntos es un regalo que nos dimos a nosotros mismos con mucho trabajo y mucho amor. Intercambiaron las cartas durante una cena simple en su cocina, rodeados por el aroma familiar de canela y menta que brotaba del jardín. Pero esta vez el aroma no traía recuerdos de tensión sino de hogar. Cuando terminaron de leer, se miraron a través de la mesa pequeña donde habían comido miles de comidas. Pero esta vez se vieron realmente. Vieron las arrugas que se habían profundizado, el cabello que se había vuelto completamente gris, las manos que habían desarrollado manchas de la edad, pero también vieron algo que había estado enterrado durante años, vieron el amor que nunca había muerto completamente.
que había sobrevivido a décadas de negligencia y maltrato porque era más fuerte que sus miedos. Roberto extendió su mano sobre la mesa, como había hecho aquella primera noche en la cumbrecita. Carmen la tomó sin hesitar, como había aprendido a hacer. ¿Sabes qué?, dijo Carmen con una sonrisa que iluminó toda su cara. ¿Qué? Creo que, finalmente aprendimos a estar casados. Roberto rió. Una risa profunda y genuina que llenó la cocina como música. Creo que tienes razón. Solo nos tomó 50 años. Creo que valió la pena la espera, dijo Carmen. Y tenían razón. Había valido la pena la espera, el dolor. El trabajo difícil de desmantelar décadas de patrones tóxicos y reconstruir su amor desde los cimientos. Porque lo que habían construido ahora era más fuerte que lo que habían tenido en su juventud. Era un amor consciente, elegido, practicado diariamente con intención y cuidado. Carmen y Roberto vivieron muchos años más juntos. Años llenos de la clase de alegría tranquila que viene de conocer realmente a otra persona y ser conocido por ella. Enfrentaron los desafíos de la edad con la misma paciencia y comunicación que habían aplicado a reconstruir su matrimonio. Cuando Roberto murió pacíficamente en su sueño, a los 82 años. Carmen sostuvo su mano y le susurró al oído las mismas palabras que se habían dicho el día que decidieron intentarlo otra vez. Gracias por enseñarme a amar realmente. Carmen vivió 3 años más. Después de la muerte de Roberto, años llenos de dolor pero también de gratitud profunda. Había tenido la experiencia extraordinaria de amar y ser amada completamente. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para convertirse en la persona que siempre había tenido el potencial de ser. En su último día, sentada en el banco del jardín, donde había pasado tantas mañanas felices con Roberto, Carmen reflexionó sobre la lección más importante que había aprendido, que el amor verdadero no es algo que simplemente sucede, sino algo que se construye conscientemente, día tras día. Elección tras elección, perdón tras perdón. Y con esa comprensión, cerró los ojos bajo el sol de la tarde, rodeada por el aroma de canela y menta, sabiendo que había vivido una vida de amor verdadero. Aunque había tomado 50 años aprenderlo. La historia de Carmen y Roberto se convirtió en leyenda en el barrio de San Telmo, contada por Elena a sus nietos, por Doña Esperanza a sus vecinas, por Don Raúl a los clientes de su café. Era la historia de dos personas que habían tenido el valor extraordinario de empezar otra vez, de admitir sus errores, de hacer el trabajo difícil de cambiar patrones arraigados durante décadas. Era una historia de esperanza para cualquiera que alguna vez había sentido que era demasiado tarde para cambiar. Demasiado tarde para el amor, demasiado tarde para la felicidad. Carmen y Roberto habían demostrado que, mientras hay vida, hay posibilidad de transformación. Hay oportunidad de aprender a amar mejor. Su legado no fue una casa perfecta o un matrimonio sin conflictos. Su legado fue la prueba de que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la presencia de compromiso, paciencia y la voluntad de seguir eligiéndose mutuamente día tras día hasta el final.